For the meeting diu... Sí, sí. Sí, vale. Molt bé. Perfecto. Pues como bien decía Josep, me expresaré en castellano. Evidentemente, si alguien quiere usar el valenciano, perfectamente lo puede hacer, lo entiendo, solo que me siento más cómoda en ese idioma. Como decía un ciudadano mío, pues las personas tendrán que cada uno expresarse en el idioma que prefieren para llevar junto consigo toda la historia del propio idioma en esa comunicación y en este enriquecimiento público, en el común. Dicho lo cual, también os pido, si tenéis alguna duda, más allá que podamos tener algunos minutos después, de preguntar tranquilamente en ese momento. La idea, mi experiencia, que las charlas son mucho más interesantes, son mucho más participativas, valga la redundancia, cuando también llega a ser un diálogo, o sea, es una comunicación continua, no una persona que está dictando cátedra, tampoco es el caso, y los demás escuchando, ¿vale? Dicho lo cual, vamos a empezar un poco con la ABC. Intentaré ir más rápido en la parte de normativa, simplemente para deciros que ya en la Constitución ya está el derecho de acceso. En el artículo 20 es el artículo 105, el derecho a la información, el derecho al acceso. También estaba previsto en la ley del 92 de administraciones públicas y el artículo 35, y se ha mantenido evidentemente en el artículo 19 de la ley 39 de 2015 que regula la administración pública, eso desde el punto de vista estatal. A eso se ha añadido además la directiva europea, que fortalece el derecho de acceso a la información. A ver, todo esto siempre es bueno y malo. Es decir, cuando tenemos mucha normativa sobre un mismo punto, normalmente nos hace ver cuán conflictivo es que se respete ese punto, ¿vale? Tanto es así que en la Constitución directamente ya se veía en el artículo 29 un derecho de petición. Es decir, cualquier persona, conociendo unos hechos o viendo que una falta de acción de la administración pública, podía ir y decir, oye, ¿aquí qué ocurre? Actúa ya. Sin embargo, hemos tenido que continúa siendo vigente, es un derecho supletivo, es decir, si no tenemos otro recurso, podemos ir al recurso de petición del artículo 20 de la Constitución. Sin embargo, hemos tenido que tener bastante más normativa para poder ejercer todos esos derechos. La Comunidad Valenciana también, a raíz de la normativa de 2013 respecto a la transparencia, también ha hecho sus propias leyes de 2015 y también en el 2016 también ha dado un decreto de buen gobierno sobre la actuación pública. Vamos a ver. El derecho de acceso. Primera cuestión, derecho de acceso. ¿A qué podemos acceder? O derecho de información. Hay algunas informaciones que no tenemos ni siquiera que pedirla. Es decir, si vosotros veréis en cualquier página del ministerio, de la Generalitat Valenciana o de entidades locales, el organigrama, es decir, los órganos que son competentes o el tipo de trámites que podemos pedir, ya están. La información presupuestaria, la información estadística, estas son informaciones de carácter general que yo no tengo por qué pedir. La administración, y no solo la administración, eso vale sea por la parte de la estatal, sea por la parte de la autonómica en general, no solo la administración competente, sino toda entidad que reciba fondos públicos.
tiene que respetar esos derechos de transparencia, ¿vale? Entonces, allí no depende de quién yo sea. Solo por el hecho de existir, tengo que pedirlo. O sea, no tengo que pedirlo. Yo tengo que abrir mi Google y mirar, oye, esto, ¿cómo lo recurro yo? Y me tiene que salir la información, ¿vale? Eso, en principio, para unas partes que no tenemos que pedir. De hecho, se prevén también medios para facilitar la información. ¿No? Hemos hablado de los portales, pero también hay trámites. Pensar, por ejemplo, a las subastas, a las licitaciones públicas, ¿vale? No es un trámite que normalmente hagamos, pero a una subasta pública todo podemos acceder. ¿Dónde se publicitan? Se publicitan pues, en los periódicos, en la información web, pues, y podemos acceder. ¿Por qué? Porque es completamente público. No hay ningún tipo de información privado que no pueda obstacular, ¿vale? Otra cosa por la información que se denomina información por información que puede ser de carácter personal, donde entramos también, puede haber también un conflicto sobre la ley de protección de datos o de carácter nominativo. La información de carácter personal, toda información que recuerde mi persona física, por ejemplo. En la base de datos del colegio de abogados, vosotros ponéis mi nombre y tendréis una serie de datos. Mi nombre, mi apellido, mi número de colegiada, el número de teléfono, los datos que haya decidido dar respecto a los contactos. Pero el número de colegiada siempre estará, ¿vale? Es un clásico derecho de información. Pero en ningún momento podréis ver más allá que lo podéis intuir por mi nombre, si soy mujer, mi grupo sanguíneo, cuánto soy alta, hay una serie de, si estoy divorciada o no, mi edad, mi nacionalidad, hay una serie de datos que afectan a mi persona, aunque pueda parecer datos inocuos, no aparecen al mundo. Y la administración me la ha dado solo a mí. Hay otros datos que son de carácter nominativo. Por ejemplo, estamos pensando en comprar una vivienda o alquilarla. ¿Dónde nos vamos para ver si la persona que nos ofrece el contrato, la otra parte, es decir, el arrendador o la persona que lo vende, es efectivamente el propietario de la vivienda? Nos vamos al registro de la propiedad, vamos delante del funcionario o lo pedimos por internet, ahora que estamos en pandemia, y decimos, quiero saber a quién pertenece esto. Y además quiero saber, pues porque sale en la hoja informativa, quiero saber si tiene una hipoteca o lo que sea. Y el registro de propiedad, porque somos legitimados, tenemos un interés legítimo, no nos da con nuestro identificante, con nuestro nombre, con nuestro DNI, hacemos una petición por escrito, creo que vale unos 3 o 4 euros el formulario y nos dan la información. ¿Vale? Hay una serie de datos, todos esos datos lo podemos siempre pedir. ¿No? Y eso vale para cualquier tipo de institución, sea público o privada. De hecho, en los portales públicos del gobierno del Estado, os dirán que puede estar identificando siempre el trámite. Evidentemente, lo tenemos que identificar porque si no, no nos lo van a buscar por nosotros. Simplemente la solicitud de acceso identificando cuál es el trámite al que tenemos que tener acceso y nuestro nombre, podemos solicitarlo a través de la oficinas públicas, oficina de registro, a través del correo, a través del órgano directamente competente, el que realmente tiene ese trámite. Y si consideran
que esos trámites no podemos tener un acceso total. Si nos seramos interesados, ya se ocuparán ellos de preguntarnos por qué. Entonces nos darán un tiempo de alegaciones, un tiempo nos dirán a decir, tráeme documentación que me muestre que efectivamente tienes un acceso, tienes un derecho de acceso. ¿Por qué? Porque estás directamente interesado en el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo quiero el derecho de acceso a la obra que están haciendo al lado de mi casa. ¿Por qué tengo derecho de acceso? Porque la están haciendo al lado de mi casa, e igual que si hagan uno bien las obras, pues me afecta. Hola. ¿Vale? Sí. ¿Hola? Vale. Me afecta. Eso recuerda todos los trámites administrativos. Tanto es así que hasta tenemos una ley del 96 que nos habla de la ley estatal del derecho a la información y de la orientación al ciudadano. Ahora, en principio parece todo muy bonito, pero luego no encontramos los problemas. ¿Cuáles son los problemas en que podemos encontrar? Primero, nosotros voy hablando como si fuéramos particulares que van a la administración. Y empiezo a solicitar mi trámite. Cosa molto rara, no nos dan plazo de alegaciones, es decir, consideran, no tienen toda la información y según la información que tienen, no nos van a dar lo que solicitamos, que puede ser lo que sea, un permiso de estacionamiento, lo que sea en mano de la solicitud pública. ¿No? Es una nulidad, que significa que si no me das un plazo de alegaciones que yo pueda hablar, el plazo de audiencia, el acto que tengo no vale. Me tiene que empezar, tienes que retrotraerlo al momento en que yo tenía derecho a decir. ¿No? Antes tenía derecho a decir, oye, escucha. Inclusive si la solicitud no tienes todos los documentos, no se puede rechazar por sí. Tienen que dar la oportunidad al ciudadano de tener esa opción de aportar documento. ¿Por qué tiene tanta relevancia aquí el derecho de acceso? Porque entre las cosas que yo puedo pedir es el acceso a los documentos, ¿no? Que están en manos de la administración pública. Lo que me viene además muy bien, si luego no estoy de acuerdo con la resolución o lo que dictan y quiero oponerme. ¿Sí? Muy bien. A este punto, otro del problema, además que no nos den el derecho de acceso, es que ese derecho de información se ha limitado. Según la normativa, nos pueden limitar a los documentos que no son documentos de apoyo. Y además en la normativa es curioso que lo especifique, que los documentos preceptivos, o sea, los documentos que son de obligación de la administración imponer en el mismo procedimiento que nosotros estamos siguiendo, no son documentos de apoyo. Eso ya os dice que la administración intentará realmente dar lo que realmente la parte que a nosotros nos interesa cuando queremos una resolución o cuando queremos que se decida sobre algo de nuestro interés, muy difícilmente lo vamos a tener. Eso sí, tenemos derecho a una resolución, a una decisión motivada. Y ahí vamos a otro problema. Cuando la documentación, cuando la resolución o cuando el derecho administrativo o el órgano que no tienes que decir, pues se calla. Porque normalmente
si el órgano, si la solicitud que tramitamos no viene contestada, se considera que no tenemos derecho a ello. Es decir, se consideran como si hubieran dicho. Ahora, primero, contar que si ha pasado el tiempo, normalmente son 3 meses que la administración no ha contestado, allí podemos pedir el derecho de acceso. ¿Por qué? Porque aunque nos diga la administración que ya se ha desestimado contestado, afortunadamente el derecho y el Tribunal Supremo nos dice otra cosa, nos dice, oye, vamos a ver, la administración por ley tiene la obligación de contestar. Hasta que tú no has contestado, yo puedo hacer todo lo que me parezca. Es decir, puedo pedir el acceso. Puedo pedir el recurso, cualquier recurso, y es siempre válido, estará siempre en plazo, estará siempre en el tiempo que se da para el recurso, normalmente es de 1 mes, delante de la administración, 2 meses delante del juzgado, para poder además ver lo que está ocurriendo, lo que no es de poca cosa. Otro problema importante, todas las solicitudes, y además por los portales de transparencia, sea de la Generalitat Valenciana, sea del Estado, dan rastro de las solicitudes, se hacen por escrito. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos también centros de información, de atención a la ciudadana, me viene un funcionario que teóricamente me orienta. Yo no tengo luego prueba de la orientación que he recibido. Por lo que si luego me han orientado mal, ¿dónde voy a reclamar? Es buena costumbre tenerlo todo por escrito, porque luego sí que yo puedo decir a la administración, oiga, ustedes, la persona que usted, empleada por usted para informarme, me ha dicho esto, ahora ¿por qué no? Y entonces ya verán ellos lo que hacer. Otra solución, muchas veces no solo no contestan, sino directamente que el expediente se queda parado. Ahí tenemos, os hablo sobre todo de recursos, de herramientas que son gratuitas. O sea, que no es ir al juzgado por lo que tengo que contratar el abogado y el procurador, dependiendo del caso, ¿no? Con procurador. Esos son directamente accesibles. Un organismo que es muy nuestro, la Comunidad Valenciana, que es el Síndic de Greuges, o el Defensor del Pueblo. Nosotros vamos y ponemos nuestra queja, ¿vale? Es cierto que sus contestaciones, sus recomendaciones a la administración pública son casi exclusivamente de recomendaciones, ¿vale? Pero eso no significa que al síndico y al defensor del pueblo hay que contestar. Si estos organismos piden documentación, tienen que darse. De hecho, había, creo que en febrero, en marzo de este año, primeros de marzo, una noticia por la que el síndic quería hacer valer, pues, el Código Penal. Porque en el Código Penal, en el artículo 502, cosa que es muy interesante, me lo he quedado aquí abierto para leerlo, que si habiendo requerido en forma, es decir, si el síndico o el defensor piden documentos y bajo apercibimiento no se aportaron o dejaran de comparecer, serán castigados como de delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. ¿Vale? Evidentemente, también las sanciones que están en las normativas de transparencia van en el mismo sentido. Inhabilitación
la indemnización de las cantidades a la administración o al particular y la responsabilidad individual. Eso es mucho más interesante, por ejemplo, que ir a una reclamación por el mal funcionamiento de la administración, ¿vale? Que es un procedimiento, además de largo, que no da la satisfacción. Para hacer un ejemplo, actualmente el Tribunal Supremo dice que si una persona pasa una noche en el calabozo, sin tener que haber estado, por varias razones, porque no se le ha explicado en el idioma que hablaba esta persona de los cargos, porque tenía que ser llevado al hospital o lo que fuera, o porque no estaban, era palesemente inveraz, falsa la acusación. La indemnización es de €100. Cualquiera que haya pasado una noche en el calabozo dirá que no es muy bonito, y a veces ha ocurrido a personas que no habían realmente hecho nada, pues su agravio ha sido bastante más de €50. Por eso es bastante más interesante este tipo de sanciones, ¿vale? Pues ya voy por los 20 minutos. ¿Lep? ¿Cómo voy de tiempo? No, tens temps si vols comentar algun No, aspecte més. sí que voy a continuar un par de minutos más, pero tampoco, pero es que sí que me gustaría también que las personas que están, pues, preguntar. Más que nada porque se hace mucho más interesante. Clar, se fa molt... ¿Vale? Jo, quan vulguis et puc llançar una primera pregunta per animar, que se'n va bastant de l'assumpte concret, però m'interessa personalment per altres... Una cosa sí que quería dejar también aclarar. A ver, el derecho de acceso a la información no es el mismo derecho que para tener copias. Os parecerá raro, pero una cosa que la administración os deje acceso y otra cosa que es de la copia. Si queremos la copia, sí que tenemos que identificar exactamente las páginas y los documentos de los cuales queremos la copia. De hecho, ahora en la era digital vamos con el móvil, hacemos fotografía y viene así. Pues había antes de los móviles, la gente se iba con la libreta y apuntaba lo que le interesaba. ¿Vale? No sé si hay algunas preguntas. Sobre estos temas o... Algú té pregunta? Vol consultar algun... No? Val, Denis, jo volia preguntar-te com diries, això en relació també amb una xerrada que tindrem la setmana que ve, com diries que és de senzill, com diries que està d'avançada la normativa a Espanya respecte a altres llocs? Perquè així, a priori, tot sembla sempre molt... O sigui, la impressió que tinc és que el que és... S'han donat passos, però no vol dir que siguin fàcils per a la ciutadania. On s'han donat passos és en la administració electrònica i en certa mesura això facilita l'accés a la informació, però continuen havent moltes dificultats per accedir a informació realment substancial, tant a nivell personal com pensant, per exemple, en col·lectius. A la mínima que demanes informes del que siga, d'unes obres, d'uns contractes,
això fa la impressió de que això continua estant ahí al fons del fons i amagadíssim i després de bregar molt igual aconseguiràs. I no sé, respecte a altres jocs, per exemple, d'Europa, sí pots dir-ho, perquè fa una sensació de tot continua sent lentíssim, pesadíssim. Bueno, això era. A ver, allí es siempre el mismo problema. La administración, evidentemente, está hecha de personas y en España tenemos una tradición de burocrática que no hay en otros países, sobre todo los países del norte, que son mucho más esbeltos, por así decir, y que tienen además más en su sangre el hecho de la participación ciudadana. Aquí siempre, igual en los países mediterráneos, siempre se ha visto un poco el Estado a un lado y el ciudadano del otro. Por eso también se nota cuando pedimos el acceso. Teóricamente no tendrían que contestar a cada solicitud de acceso en un mes. Yo sinceramente nunca he visto que la administración que contestara en menos de 2 o 3 meses, cuando le viene la cara. Fundamentalmente es sentarse y esperar. Y muchas veces tampoco está mal esperar. Hay algunos casos, por ejemplo, la experiencia en la declaración de sanidad durante la consellería, es verdad que ahí hay mucho trabajo y contestan tarde, contestan los 6 meses en lugar que los 3, pero cuando contestan más te ponen informe, hay algunas cosas que trabajan, algunas partes que trabajan bien. Otra cosa que yo sé que tengo más dificultad es la costumbre de la administración a pedir todo documento que obra en su mano. Por ejemplo, ¿por qué santo yo tengo que presentar la fotocopia del DNI? Te estoy diciendo quién soy, tienes mi firma y tienes una declaración jurada que soy yo, ¿vale? Y te estoy además diciendo dónde tienes que enviarme la información, que supuestamente además corresponderá en los datos de Hacienda, en el empadronamiento y en todo los registros y en la policía. Sin embargo, yo tengo que presentar muchas veces, según los documentos que sean, según el trámite que sea, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, certificado de soltería, certificado de no sé qué. ¿Para qué? Yo todavía no lo he entendido. Yo vengo de Italia, en el 92, afortunadamente, pues empezó a decir, el ministro de entonces, pues se cansó, más que nosotros, y dijo, ya se acabó, ustedes me hacen un bonito escrito en que me dicen si están solteros o no, dónde han nacido, quiénes son y dónde viven. Y abajo, que se toman la responsabilidad de lo que dicen. Si no, es un falso en acto público. Y tendrá la pena que doy. Y el empleado de la administración, pues oye, se lo busca. Si no me qué, tiene una base de datos con todo mi documento. Porque además es un obligo mío como ciudadano tener, por ejemplo, la dirección de Hacienda, tenerla como obligado tributario, de tenerla al día. Y si no, Hacienda sí que me viene a recuperar, es que no voy a escapar. Entonces, hay mucha burocracia que no se sustenta, que sí que parece mucho del siglo XIX. Luego hay otros problemas, que sí tenemos el derecho de acceso, es que digo, mira, tómalo allí. Y te dan información que vale, vamos, que es una avalancha de información. Por lo que tenemos, sí, el derecho de acceso me lo has dado, pero no es especificado respecto a lo que yo quiero, y encima a saber si voy a encontrarlo. Ese tipo de problema, por ejemplo, podemos ver cuando nos dicen que tenemos el derecho de acceso a la parte presupuestaria. Al final, tú me envías 4 tomos en PDF, me parece muy bien, pero yo no soy economista y tampoco tengo el tiempo para mirarlo. Cuando lo que yo quiero saber es efectivamente, realmente lo que hace un auditor, que el auditor me diga si
si esta partida se han gastado bien, si han sido mantenidos todos los criterios que se tenían que mantener. Yo no necesito saber todo lo demás. Vamos a ver si lo puedo saber y tengo la gana y tengo la capacidad de hacerlo, pues oye, cada uno se divierte como quiere, pero vamos a ver. Eso es otro problema. Y luego hay un problema menor, el problema de entidades menor. Por ejemplo, casi todos los organismos, los órganos tienen documento de quejas sugerencias, es un otro derecho. De hecho, cuando no tenemos el acceso a un documento, podemos inclusive ir a la Consellería de Transparencia y pedir y poner un recurso directamente a la Consellería, ¿vale? Pero hay organismos que, y eso, en contrario, en mi experiencia, me ocurrió en un caso, una señora que era huésped en ese momento de un centro de mujeres por violencia de género. Evidentemente es un centro especialmente protegido, ¿vale? Y además en el periodo de pandemia, aún habiendo acabado el periodo de encierre duro, del 14 al 27 de marzo, pues no la dejaban salir. No dejaban salir, pues se quejaba de las condiciones que estaba el centro y fundamentalmente cuando me puse a ver a quién tengo que hablar yo para que hagan una inspección, no había un modelo o un órgano de quejas, que no lo había. Fundamentalmente esta persona, igual que sus compañeras que estaban ahí, tenían que quejarse contra la directora del centro, que era la misma que evidentemente incumplía. ¿Dónde vamos a ir? La cuestión fue solucionada a través de una ONG, de una compañera de otra ONG, porque se llevó el escrito en forma no oficial a la Consellería de Igualdad. Pero es que yo no tengo por qué tener un contacto para que le llegue la queja de esta forma. Yo tengo que saber a quién puedo ir. La cuestión de la protección, que eso es otra fórmula que se usa a veces para no dar derecho de acceso. Protegido no significa que yo no tenga que tener una persona, un órgano, un organismo, una administración para comentar, oye, esto, no sé si me has te he contestado. Sí, perfectamente. Parava a dir-te que si vols encendre algun llum perquè t'estàs quedant a oscures. Perdón. Com? Está oscureciendo ya. Mejor. Sí, però com estaves concentrada, ya está. Dic, no s'ha donat. No sé si algú té alguna consulta. Ningú. Cap persona més te consulta. Bueno, voy a hacer un pequeño inciso, aprovechando de vuestra paciencia, sobre las asociaciones, la participación ciudadana, ¿vale? Es cierto que el derecho al acceso a la información del particular está limitado a nuestros trámites personales, etc. Pero si vamos delante de lo que sería un interés público, por ejemplo, un ejemplo claro ha sido sobre la modificación de la viabilidad en Valencia, que ha hecho la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia. Ha ido preguntando a las asociaciones de vecinos, asociaciones de comerciantes, para saber su opinión sobre la viabilidad.
Es evidente que nosotros somos parte de una asociación o de una forma participativa, ¿sí? Y nos volvemos hacia la administración. Además, hacer la asociación no es especialmente difícil ni ser parte. Con inscribirnos en el ayuntamiento, entre el libro de asociaciones y en el estatal, suficiente, vamos a tener más repercusiones. Eso se ha visto en la asociación de las personas afectadas por la hipoteca, asociación de consumidores, siempre habrá más repercusiones, porque al final nos encontramos con una, ya le llamaría economía electoral. Fundamentalmente, si hacemos ruido, pues será más fácil que el órgano de turno nos conteste, porque no quiere aparecer en la prensa y porque luego quiere fundamentalmente ser reelegido. No hay mucho más. ¿No? Entonces, eso sí que lo tenemos que aprovechar. Muchas veces hay muchos casos en que no es que no somos directamente interesados por un trámite, o sí. Y si lo somos y sabemos que ese trámite afecta a otras personas, también podemos ser parte de una asociación participativa. También se puede utilizar sugerencias. Evidentemente, si yo envío una sugerencia como Denise, pues me harán el caso que me harán. Pero si envío una sugerencia como parte de una población, por ejemplo, de la población italiana que vive en Valencia, y somos 4 o 5 mil, pues oye, tiene otro valor. Y segunda cuestión, iba a preguntar. Muchas veces los trámites por el derecho de acceso se paralizan. No tanto porque la administración no quiere, sino porque hay delante una persona que normalmente o está cansada, o está frustrada, o está quemada. Así que conviene estar presente y empezar a escribir correitos. Oye, ¿cómo va lo mío? No cada día, porque si no, ni siquiera nos hará caso, pero cada 15 días, 20 días, ya veremos que funciona de otra forma. ¿Alguna pregunta? Res. Bé, doncs si no voleu saber res més, en qualsevol cas, hi ha un document que enviarem, distribuirem amb els assumptes que hem parlat avui, i això, per a qui no estiguera connectat al principi, jo sí, el que sí que volia recordar és que és el primer acte d'aquestes trobades que serveixen per això com a introducció, i hem d'agrair a Denis que s'hagi oferit. No, clar, per descomptar. Jo voldria fer un comentari, si és possible. Clar que sí. Perquè sembla que el món no avança a la velocitat que voldríem, com és obvi, però em fa la impressió que en el país diguem-li Espanya, el canvi ha sigut radical en els últims 30 anys, jo diria, a partir més o menys de finals del segle passat, perquè realment la burocràcia, les administracions estaven molt, molt separades de la ciutadania, és la meva sensació. És el país del vuelva usted mañana, que sí que fa molt de temps, però que ha funcionat. L'administració no podia admetre que la ciutadania se ficara dins de les administracions per a saber els temes que les afectaven a la pròpia ciutadania. Això ha costat molt. I encara que queda molt de camí per recórrer, però jo crec que jo, des de la meva experiència, que he estat uns anys en l'Ajuntament de València, jo quan vaig entrar, que era l'any 2001 o 2002,
estava tímidament arrencant el tema de la seu electrònica, que era un desastre, l'accés a internet, el dret... Començava un poc a circular estos drets. I d'aquell moment ara, que han passat 15 o 20 anys, pues ha millorat molt, però encara queda molt camí per recórrer. I conclusió, per a no enrotllar molt la història, no sé si estareu d'acord o no, però al nostre país la modernització no ha de ser, o sigui, ha de ser tecnològica, evidentment, de recursos, de mitjans, però jo crec que fonamentalment ha de ser de mentalitats. I ahir jo crec que és on rau a lo millor el problema, que canviar la mentalitat de l'administració com a ens al servei del poble pues és una cosa de llarg recorregut. Perquè al final l'administració està al complet servei de la ciutadania. I aquest és el concepte que, des del meu punt de vista, hauria d'interioritzar tot el funcionariat, començant des dels polítics, que són els que estan al mando, fins a l'últim funcionari de l'última entitat administrativa. I ja està. Però que, en fi, que venim d'un passat molt fosc, és la sensació que jo tinc. Jo soc de fa molts anys i això ha canviat molt. Però les persones, al final, la mentalitat, diguem, del cos administratiu és la que necessita encara un canvi. No només en els drets a la informació, a l'accés a la informació, etc., sinó també en la manera de com veu la relació amb la ciutadania, amb les ciutadanes i els ciutadans. Ja està, era això només. A ver, no quiero tampoco entrar en cuestiones políticas, pero evidentemente en un país en que ha habido una transición sin un cambio real, se nota. O sea, el periodo de la transición no hizo un corte entre una forma de pensar, hay una continuidad. Y eso, aunque evidentemente con los años se va siempre a menos, afortunadamente se limita, se va evolucionando, eso queda allí. El problema de cuando decía que tanta normativa nos hace ver cuánto es conflictivo el derecho. Simplemente porque si fuera ya dentro de los genes de este país el acceso público, la idea que el ciudadano es el Estado y el Estado es el ciudadano, por lo que hablamos de par a par, no sería necesario. O sea, cuando digo que me tienen que poner por escrito que una resolución que es obligatoria, que la administración ponga en el expediente, no es un documento de apoyo por lo que tengo que tener acceso a ella. Es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo. El cambiamiento, como siempre, es la norma. Una norma puede ser avanzado cuando quiera. Pero al final son las personas que la aplican. Entonces, hasta que no resolveremos esta parte, que es la parte de la participación ciudadana, en el sentido que yo soy el Estado. Yo no soy contra el Estado soy yo. Y cuando voy al empleado, al funcionario, el funcionario me tiene que tener respeto porque yo le estoy pagando el salario. Es que no hay más que eso. Yo recuerdo todavía cuando una de las primeras veces que fui en Londres, quería ir a ver el Parlamento y me dijeron que no podía ese día y me quedé estupefacta, porque en la Cámara de los Lords, el Lord que había sido elegido en un cierto distrito, tenía que dar audiencia a las personas de ese distrito. Y yo no creo que el Senado español, si vas al senador y te vaya a dar audiencia. Sinceramente nunca lo he probado, tengo que admitirlo. Pero es que sí que se me abrió la mente como tan diverso es el sentido de representante. O sea, en los países anglosajones, en los países del norte de Europa, en ese caso Italia es bastante más similar a España, que es una tradición más bien latina, latina en el sentido de la romana, esa participación, esa historia que viene realmente de la historia también medieval, esa participación es mucho más presente. Por eso no necesitan tanta normativa.
porque ya para ello es obvio, ¿vale? Dicho lo cual, evidentemente toda la parte tecnológica ha avanzado muchísimo, porque evidentemente eso ha sido una información que he podido tener en momentos. El hecho de no tener que ir, no tener que coger el funcionario que me da la audiencia o que me da la posibilidad de acceder al documento. Es una gran revolución, pero también de allí tendremos otros problemas, y los problemas principales son al final el acceso a la tecnología. Continúa a haber muchas poblaciones pequeñas que no tienen acceso a la tecnología, y hay muchas personas que no tienen acceso a la tecnología, porque fundamentalmente una banda ancha, unos 30 euros al mes, suele costar. Entonces, si suele costar esa cantidad más otros gastos, pues la cuestión se hace difícil cuando tengo un núcleo familiar en que el dinero es poco, van 500 euros, 600. Allí no voy a poder tener realmente un acceso a esa información, porque no tengo el medio. Y además, es informe de la Unión Europea, España es verdad que tiene una difusión increíble de Internet en su territorio, pero también tiene comparativamente uno de los servicios de Internet más caros de Europa. Molt bé. Al final ens heu animat i han aparegut reflexions molt bones, realment. No sé si algú vol comentar algun aspecte més. Si no, per la meva part, com a conductor de l'acte, volia agrair a Denis la participació, la informació i les reflexions finals. Dir-vos això, que tindrem un document d'esta trobada que distribuirem. I res, dir-vos per a qui no estiguera al principi que encara queden 3 actes d'aquestes tornades, seran també telemàtics, seran per este mateix canal, perquè no tenim un altre remei, i el primer serà el dimarts 16, també a les 6:30, i vos asseguro que serà molt interessant. Parlarem d'escletxes i entrebancs en l'accés a la informació per qüestió de gènere, i volia dir que el farà Julia Sanchis, que és sociòloga i que pertany a la comarca científica, que ja participa en les jornades anteriors i en el seu moment participar, però diguem, fent una pinzellada d'eixe tema en concret, i ja aleshores pensarem que si repetíem estaria bé convidar-la. O sigui que això, aquí li avellisca, ens veiem dimarts que ve a les 6:30 per les pantalles. Algun dia podrem trobar-nos cara a cara, físicament. Esperem, sí senyor. Esperem. Això, gràcies a tots i a totes, i sobretot a Denis. Gràcies a vosaltres. La setmana que ve. Molt bé, gràcies. Muchas gracias. Adéu. De nada, un placer. Adéu. 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 Moltes gràcies, adéu. Adéu, Reis, que has estat molt bé. Adéu, Reis, que s'ha de... I espera, vaig apagar la gravació, que és que avui estem així també provant. Stop recording, espereu. Ja me'n diràs com ha quedat la gravació.